Y bueno, tenemos que ver y entender lo que es el mundo espiritual. Siempre tenemos que entender que todas las cosas que suceden en el mundo material tienen una razón espiritual. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en los 5 sentidos, y a través de la caída del hombre, el hombre se separó de Dios, y esa separación de Dios lo hizo que perdiera ese contacto con lo espiritual, porque Dios había creado al hombre en una situación espiritual, porque Dios es espíritu y el hombre en el espíritu se relaciona con Dios. No hay otra forma de relacionarse con Dios. Dios no te va a dar una manifestación física hasta que lo espiritual esté ligado con Él. Entonces, cuando tú naces de nuevo, vienes otra vez a tener una relación espiritual con Dios, porque nace tu espíritu. Cuando dicen naces de nuevo, ¿qué es de que naces de nuevo? ¿Naces cómo? Dice, si alguno está en Cristo, ¿qué? Estar en Cristo es nacer de nuevo. Solamente a través de Jesús puedes nacer de nuevo. Llegó Nicodemo y habló con Jesús y le decía: Señor, yo sé que tú vienes del cielo, vengo aquí de noche porque no quiero que me vean los demás, ¿sí? Porque los que andan en lo natural no entienden las cosas espirituales, y nosotros tenemos que entender las cosas espirituales. Y quisiera entender las cosas espirituales, y le dijo: no puede nadie hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, es necesario. ¿Qué es necesario? ¿Qué? Que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes entender las cosas que están sucediendo a través de mí. O sea, decía, nadie puede hacer las obras, los milagros que tú haces si no está Dios con él. Claro que no. Claro que nadie puede hacer las cosas sobrenaturales si no está Dios con él. Él estaba hablando una verdad, pero Jesús no podía explicarle las cosas sobrenaturales de Dios si no nacía. ¿Cómo? Nacía. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Tú tienes una fecha de nacimiento? ¿Sí o no? Y esa fecha de nacimiento, pues ahí en el hospital, allá en Puebla, aquí en el DF, allá en Veracruz, donde hayas nacido, te hicieron un acta de nacimiento y te apuntaron en el registro civil, en un libro. Si se te pierde tu acta de nacimiento, vas allá al registro civil y sacas un acta de nacimiento y da un testimonio de que tú naciste, ¿qué? En tal fecha, ¿no es cierto? ¿Sí? Físicamente saliste del vientre de tu madre a las 4:15 de la mañana y diste una lata porque no se podía, ¿no? Y el médico ahí asustado: bueno, ya naciste. Nació el niño. La señora y el señor tal presentaron ante mí al niño vivo y le pusieron por nombre Teodoro, ¿no? Y a la niña y esto que le pusieron Ruperta. Bueno, ni modo, ¿no? Y a muchos le pusieron Maciosare, ¿no? Bueno, lo presentaron vivo, y es un acta que está establecida de la fecha de nacimiento. Pero te voy a decir algo: tú, aunque hayas nacido en una familia evangélica, tú necesitas tener una fecha ¿de qué? De nacimiento, donde se abrieron los libros de la vida y tu nombre fue inscrito ahí en ese lugar, ¿sí? Y tú tienes que nacer de nuevo en una fecha. Yo sé exactamente la fecha en que nací de nuevo. Yo sé la fecha y el día, la hora, el momento en que nací de nuevo. Cuando yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento yo nací de nuevo. Se abrieron los libros de la vida y mi nombre fue inscrito allí en ese lugar. Y cuando yo llegue al cielo y dicen que va a estar Pedro allá a la entrada, va a decir: ¿por qué tienes derecho de estar en este lugar? Yo no es que tenga derecho o no tenga derecho. Yo nací en este lugar. Amén. No voy a nacer ni voy a entrar al cielo. Yo soy del cielo. Yo pertenezco a la eternidad. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo tengo una fecha de nacimiento. Y tú tienes que tener ¿qué? ¿La tienes? ¿Quién tiene una fecha de nacimiento? Levanta la mano. ¿Y quién dijo no tiene una fecha de nacimiento? Pero en el reino, pues tú puedes tener una fecha de nacimiento. Amén. Y la vas a tener hoy. Todos aquellos que digan: a ver, si tú te murieras en este momento, ¿a dónde te irías? ¿Por qué?
Porque yo nací en el cielo, yo nací en lo sobrenatural. Jesucristo me engendró a través del poder del Espíritu Santo, a través del nuevo nacimiento. Amén. ¿Sí? Y a través de eso puedes volver a entrar al reino de Dios. Pero mira, hay una fuerza sobrenatural que Dios le impartió al hombre para estar relacionado con Él. Y es la fuerza de la fe. Porque cuando tú entras en el reino de Dios, entras en el reino de la fe. Dilo, ¿en el reino de qué? De la fe. El lenguaje de ese reino donde tú naciste de nuevo es el lenguaje de la fe. Dilo, ¿es el lenguaje de qué? De la fe, dilo, de la fe. ¿Sí? Dice por la fe, dilo, por la fe. La fe es lo importante en el reino. Y para nosotros, como habíamos caído, habíamos estado muertos en delitos y pecados, nosotros no teníamos ese lenguaje de fe. Teníamos un lenguaje que venía a través de los sentidos, a través de la experiencia, a través de las cosas naturales, a través de la fuerza de la materia, a través de la fuerza del pensamiento. Era lo único que teníamos. Pero no teníamos la fuerza de la fe que viene a través de la unción y de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? El que tiene fe puede hacer cualquier cosa. Porque dice Jesús ahí en Marcos 11, dice: si tú dijeres este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dices, lo que digas, ¿qué? Será hecho. ¿Por qué? Porque es la fuerza de la fe que viene y está implantada en el hombre. Esa fuerza de la fe el hombre la perdió, porque la fuerza de la fe es la fuerza que viene en el espíritu, en lo espiritual, en lo sobrenatural. Dios le había dado a Adán, al primer hombre, esa fuerza de esa fe. ¿Para qué? Para gobernar, para lograr cosas, para tener el sentido de la vida, para tener el poder de Dios. Porque Jesús les habla y cuando dijo ese: quítate este monte y échate a la mar, aquellos dijeron: ¿qué es esto que estás diciendo? Y Jesús les dice: tengan la fe que Dios tiene. Por eso dile al de junto: ten la fe. Dilo, ten la fe que Dios tiene. Otra vez, dile: ten la fe que Dios tiene. ¿Sabes que aquí vienes a aprender a tener esa fe que Dios tiene para lograr cosas y salir adelante en lo sobrenatural? A través de lo sobrenatural lograr cosas en lo físico. Dale un aplauso al Señor. A través de lo sobrenatural lograr cosas en lo físico. Por eso en este lugar estás aprendiendo la fe, el lenguaje de la fe, el lenguaje del reino. ¿Y sabes cómo viene la fe? La fe viene por el ¿qué? Por el oír. Dilo otra vez, ¿por qué? ¿Por qué más? Por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes que cuando estás en una lucha de una enfermedad, de una situación, lo único que tenemos que hacer es oír y oír y oír y oír y oír? ¿Qué? ¿Por qué? Porque la fe, nuestra fe, es lo que vence al mundo. Dilo, la fe es lo que vence al mundo. ¿Tu cuerpo dónde está? En el mundo, ¿no es cierto? ¿Dónde vivimos? ¿Y sabes qué es lo que vence las cosas que te atacan? El mundo. Vamos a ver en nuestras Biblias en Génesis 3. Y Dios le había hablado al hombre y le había dicho que podía comer de cualquier árbol que había en el huerto, pero había un árbol ahí que era el árbol de la revelación del bien y del mal, y le dijo: de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ¿sabes que te apartarás de las cosas espirituales y entrarás en una dimensión de conocimiento que no te está permitido, ni fuiste creado, ni fuiste hecho para vivir en ellas? Y sabes lo que nosotros vivimos en este mundo, de enfermedades, de revelación del bien y del mal, de las cosas que se ven aquí, de la ciencia, de la experiencia, de todas cosas. Nosotros no fuimos creados para estar en eso, pero vivimos aquí. Y el hombre perdió eso porque comió de ese árbol, y vino una revelación del conocimiento y revelación de las cosas del bien y del mal. Porque para unas gentes el bien lo llaman mal y el mal lo llaman bien, ¿es cierto o no? Y es ahí una confusión tremenda. Y esa confusión tremenda es la propia discernimiento de las cosas, sin tomar en cuenta el discernimiento que viene a través de la palabra de Dios. Y el hombre perdió eso.
Y cuando perdió eso, entró en él algo que nunca había experimentado, nunca había tenido, y es lo que mueve ahora a la humanidad que está caída, que no tiene relación con Dios. Y dice aquí que cuando ese hombre comió de ese árbol y entró en él esta revelación del bien y del mal, dice que oyeron la voz de Dios en Génesis 3:8, que se paseaba en el huerto al aire de día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios ante los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? ¿Tuve qué? ¿Sabes? ¿Tuve qué? Miedo. ¿Sabes? Esa sensación, ese sentimiento de miedo, dilo, sentimiento de miedo, el hombre nunca lo había experimentado. Porque ese sentimiento de miedo es la fe pervertida. Dilo, fe, ¿qué? Pervertida. Dilo, fe, ¿qué? Pervertida. Eso decía el hombre: tengo una sensación que nunca había sentido. La misma fuerza que tienes tú para la fe, ¿sí?, es la misma fuerza que tú tienes para el temor. Es la misma fuerza que tú tienes para la enfermedad. La misma fuerza que tienes para la sanidad es la misma fuerza que tú tienes para el temor y para la enfermedad. Dice: ¿tuve qué? Miedo. Muchas veces la gente no se da cuenta de que tiene miedo, pero el miedo es lo que te crea y te hace violento. El miedo es lo que te crea y te forma y te hace para que hagas cosas que no debes de hacer. La inseguridad, el miedo es lo que se mueve en todos lados, ¿no es cierto? Entramos y salimos de aquí más o menos y bajamos ahí por Constituyentes y hay policías por todos lados. ¿Por qué? Porque ahí asaltan y tengo miedo de que me asalten, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de que me hagan análisis, tengo miedo de que esto, tengo miedo de que el otro, tengo miedo de que mis hijos, tengo miedo de acá. ¿Sabes qué? Es la fuerza creadora de la fe pervertida que vino a través de la revelación del conocimiento del bien y del mal. Tremendo, ¿no? ¿Sabes? Satanás empezó a mover al hombre. Satanás empezó a mover al hombre y no lo mueve a través del poder de Satanás. Satanás no tiene ningún poder ni ninguna autoridad. Satanás no puede tocar tu vida. ¿Y sabes cómo toca tu vida? A través de meterte ese temor. El temor es lo que hace que te enfermes. El temor es el que hace que nos enfermemos, el que tengamos problemas económicos, el que tengamos problemas con la familia, el que tengamos problemas con todo, porque es la fe pervertida. Dilo, ¿es la fe qué? Pervertida. Y dice aquí: Jehová llamó a Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo una situación muy importante, una pregunta tremenda: ¿quién te enseñó? ¿Quién qué? ¿Por qué? Fíjate nada más, qué tremendo. El temor es un aprendizaje. La fe es un aprendizaje. La fe viene por aprender a oír y a oír y a oír. ¿Qué? El temor viene porque oigo y oigo las palabras del diablo, del mundo, de la circunstancia, de la experiencia. Aprendo. Por eso dice: ¿quién qué? ¿Quién te enseñó a tener temor? ¿Quién te enseñó a enfermarte? ¿Quién te enseñó a ser pobre? ¿Quién te enseñó a vivir de la manera como vives? ¿Quién te enseñó la violencia? ¿Quién te enseñó todas esas cosas? ¿Por qué Jesús se llama el maestro? Porque viene ¿a qué? ¿Y qué dice? Hagan discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué? Les enseñen, dilo, ¿para qué? Les enseñen ¿qué? La fe, dilo, la fe, la fe, la fe en la palabra de Dios. Amén. Porque todo es aprendizaje. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes qué? Dile: estoy aprendiendo. ¿Qué estás haciendo?
Estoy aprendiendo la fe y olvidándome del temor, olvidándome de las enseñanzas pasadas, olvidándome de todo lo que he aprendido a través de los años. Dale un aplauso al Señor. Estoy aquí aprendiendo la fe, aprendiendo a vivir en lo sobrenatural, aprendiendo a ser sano, aprendiendo a ser libre, aprendiendo a ser próspero, aprendiendo a ser inteligente, aprendiendo a ser sano, aprendiendo a ser santo, aprendiendo a ser inteligente, a dejar el pasado. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Quién te enseñó a enfermarte? Si yo lo único que te enseñé es que tú fueras una persona sana, a dominar todas esas cosas. Acabó el dominio. ¿Por qué? Porque te apartaste de mí. ¿Sí? La fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Dice: la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Es empezar a modificar y a tener visualizaciones, a tener sueños, a tener visiones. La fe tiene sueños y tiene visiones. Nosotros fuimos creados como hombres y mujeres de fe, hombres de sueños y visiones. ¿Es cierto o no? Sueños y ¿qué? Y visiones. Pero Dios no quería que tuvieras sueños y visiones de muerte. Dios no quería que tuvieras sueños y visiones de enfermedad, de miseria, de pobreza, de devastación, de maldad. Dios quería que tuvieras sueños positivos, sueños que vienen relacionados con la palabra de Dios. Y es ahí donde quiere meternos el Señor, que tú puedas tener sueños diferentes a los sueños que tenemos. Tú vas al doctor y te hacen análisis y te hacen esto y ¿cómo se mueve la mente en esa situación? ¿Es cierto o no? Estás viendo al médico y está leyendo y el médico no es cristiano, ¿no? ¿Verdad, doctor? Y empieza a mover la cabeza. Pues encomiende su espíritu al Señor, porque su cuerpo. Y en ese momento empieza a activarse la fe contraria, que se llama temor. ¿Es cierto o no? Y empiezas a tener sueños y visiones. Y dices: chin, pues voy a hacer un testamento. Híjole, bueno, pues me han hablado 20 veces de Galloso y si quería yo sus servicios, pues ahora sí los voy a poner en práctica. Empiezas a tener los sueños y visiones de la sala donde van a estar velando, y sueños y visiones del cajón donde vas a estar puesto, y viendo a tu esposa llorando, ¿me entiendes? Pero ya con la chequera de este lado, y tu yerno en tu carro nuevo, ¿me entiendes? Y la casa, bueno, pues ya se la van a repartir, y luego te ves sumido, porque es fe. Digo, ¿qué es eso? Porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Viste lo que es? Es al revés totalmente. Ahora, el diablo, ¿cómo se mueve? Se mueve a través de ponerte esos pensamientos, esas visiones y esos sueños. Pero tú no fuiste creado para tener esas visiones y esos sueños. Tú fuiste creado para tener visiones y sueños de lo sobrenatural. Tú fuiste creado, porque dice: el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido a cambiar esa situación de tus pensamientos, porque yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Cambiar esa situación, volverte a introducir al reino de Dios, volverte a introducir a que tengas sueños, pero de acuerdo a la palabra de Dios, sueños positivos. ¿Por qué? Bien, puede venir el diagnóstico. Está bien, el diagnóstico es real, es verdadero, no lo negamos. Pero yo puedo poner la palabra de Dios encima de ese diagnóstico. Amén. Puede decir: ¿sabes? Sí, está bien, pero por las llagas de Jesucristo yo soy sano. ¿Sí? Cristo, tenemos que entender que todo eso que no viene de Dios es una maldición. ¿Es una qué? La enfermedad, ¿qué es? Es una maldición. Los médicos trabajan y van en contra de esa maldición. Estudian para quitar esa maldición. Dios les da revelaciones para quitar esa maldición.
La palabra de Dios va en contra de la maldición. Dice la palabra: Cristo me redimió de toda maldición, hecho por mi maldición, porque dice la palabra: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús se quite la maldición y venga la bendición de Abraham. Venga la bendición a mi vida. ¿Sabes qué es lo que hace Jesús? Trae bendición a través de pagar las deudas que causaban maldición. Y como se pagan las deudas que te causaban maldición, tú entras en una justificación. Dilo: yo entro en una justificación. Dilo: yo entro ¿en dónde? En una justificación. Yo soy justificado por causa de aquel que me amó y pagó y dio su vida por mí. Pagó en la cruz del Calvario toda maldición. Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por mi maldición, porque maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Jesús pagó por ti la maldición para que tú fueras justificado. Amén. Tú eres justificado. Tú eres un hijo de Dios. Tú ahora tienes derecho. Dilo: tengo derecho. Tengo derecho. Tengo derecho. ¿Sabes qué? Tienes derecho a la enfermedad. Y sabes, los pensamientos que vienen a tu vida es que no tienes derecho. Siempre vienen a tu vida esas cosas. No tienes derecho. ¿Por qué? ¿Sabes qué te trae los pensamientos de acusación? ¿Por qué? Porque cómo te comportaste. Mira nada más cómo te portaste. Mira nada más qué mal te hiciste. Mira nada más qué traicionero fuiste. Mira nada más qué ratonzote eres. Pues, ¿qué deja ratón? Canguro. Mira nada más cómo ves a aquella mujer. Mira nada más cómo la deseas. Y sabes qué, puras acusaciones del diablo. ¿Sí? Pero sabes, Jesús vino y resolvió el problema del pecado. Y el problema del pecado para tu vida está resuelto. Totalmente resuelto. Porque dice la palabra: con una sola ofrenda. Con una sola ofrenda. ¿Cuántas ofrendas? Una sola ofrenda. Hizo perfectos ¿a quiénes? A los justificados. Con una sola ofrenda te declararon justo. Justo. Para que tus pensamientos y tu fe no sea fe contraria. Fíjate, tú tienes esa fe. Y la misma fuerza que tienes para enfermarte, la tienes para sanarte. ¿Por qué? Si te enfermas muy grueso, es que tienes una unción de sanidad muy gruesa. ¿Por qué? Porque esa fuerza con la que te enfermas es la misma fuerza que tienes para sanarte. Porque el diablo usó la fuerza de sanidad para enfermarte. ¿Lo entendiste? La misma fuerza, esa enfermedad que trae. ¿Sabes que esa misma fuerza que tú tienes es la que usó el diablo? La fuerza de salud tan fuerte que tú tienes, la usó para enfermarte. Pero ¿sabes qué? Te la vas a voltear. Dile: diablo, ¡oh! Me la debes. ¿Por qué? Porque esa fuerza que tú tuviste para enfermarme, ahora lo voy a usar para sanarme. Y no solo para sanarme yo, voy a sanar a toda mi familia. Voy a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Me voy a vengar. Voy a hacer sanidad para mucha gente. El poder de Dios está en mí. La unción de Dios está en mí. Porque tu palabra dice: vayan y pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sí lo entendiste? Amén. Gracias, Señor. Porque sabes, había una persona que estaba enferma, muy enferma, ¿sí? Y doctor, tenía un temor terrible. Los médicos estaban ahí y decían: es que no podemos ponerle la anestesia, no sé qué pasa. Dicen: porque si le ponemos la anestesia se muere del temor que tenía. ¿Sí sucede de eso? Que la gente esté en pánico y que está ahí y dice: no podemos anestesiarlo porque se muere. Y llamó a una mujer que oraba y que tenía unción para la sanidad. Y se presentó delante de él y dice: yo no voy a orar para que te sanes, yo voy a orar para echarte fuera el temor. Y ¿sabes qué? Oró y echó fuera el temor. Y echó fuera el temor tan fuerte que en el momento que salió el espíritu de temor, ese hombre se sanó y no necesitaron operar.
¿Por qué? Porque lo que causa la enfermedad es el espíritu de temor. Hoy lo vamos a atormentar, ese espíritu de temor, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Lo vamos a atormentar. ¿Sí o no? ¿Sabes qué? La lucha es de la fe. La lucha está en la fe. La lucha está en la fe. La lucha está en contra del temor. Vamos a ver Job. Job 3. Job 3:25. Hay muchas historias de Job, muchas interpretaciones de Job, una bronca con Job, que Dios le puso la enfermedad, que no, que fue el diablo, que no, que fue Dios que lo probó, pero vamos a ver qué fue lo que le abrió la puerta a Job para que el diablo lo pudiera tentar. Dice en el 3:25, ¿ya lo tienen ahí? Dice, ¿porque qué? El temor que me espantaba, ¿qué? Me ha venido. ¿Qué usó el diablo? ¿Cómo pudo el diablo poner una enfermedad en Job? ¿Sabes qué? Usó la fuerza de la fe de Job, usó la fuerza de la fe y la convirtió en temor. Y dice aquí, ¿porque qué? El temor que me espantaba, ¿qué? Me ha venido, me ha acontecido, ¿qué? Lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Sabes lo que había en una lápida ahí de un hombre que era un hipocondriaco? Decía, no que no. Se los dije, ¿no? Y sabes, el temor que me espantaba me ha sobrevenido. Y tú puedes decir, la fe en la palabra de Dios es lo que me ha sobrevenido. Sabes que tenemos que cambiar esa declaración, tenemos que cambiar esa forma de pensar, tenemos que cambiar esa forma de ser, esa forma de actuar. Dice, la fe que me alegra y que me da vida, que en la palabra de Dios es lo que produce resultados en mi vida. ¿Lo masticaste o no lo masticaste? ¿Lo masticaste o no lo masticaste? ¿Sabes? Esa palabra es totalmente palabra que viene de un hombre basado en el temor, en una fe pervertida. Lo que te espanta, la visión que tú tienes, el miedo que tú tienes, lo que te han enseñado a temer, ten muchísimo cuidado, ¿no? Ay, ¿por qué? Porque aquí espantan. La fe es la certeza. ¿Ahora lo entiendes aquí? Fíjate, la fe es la certeza de lo que se espera. Porque el temor que me espantaba, ¿qué? Me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El temor viene por el oír, y el oír la palabra de. ¿Lo entiendes? Proverbios 1. A ver si encuentro Proverbios, ya lo encontré. (33) La fe viene por el oír, ¿y qué? Y el oír la palabra de Dios. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, algo de tu vida se va a alejar. Porque dice aquí, mas el que me oyere, ¿qué? Habitará confiadamente. ¿Y qué más? ¿Y vivirá qué? Sin el temor del mal. Dar un aplauso al Señor. Mas el que me oyere, 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 dice, vivirá como, habitará confiadamente. ¿Sabes dónde está la respuesta a la salida del temor? ¿Dónde está? En la palabra de Dios.
el que me oye en la intimidad con Dios, en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, en el consejo de su palabra, en el amor de Él. Muchas veces nos apartamos. ¿Por qué? Porque vivimos tantas cosas, tantas circunstancias en este mundo, pero yo sé que el Señor puede hacer cosas sobrenaturales. Porque estamos viendo la circunstancia, estamos viendo el diagnóstico, pero yo sé que mi Dios es un Dios sobrenatural. ¿Sí? Habitará confiadamente. ¿Y vivirá cómo? Tranquilo. ¿Y qué más? Sin temor, ¿qué? Del mal. ¿Dónde estaba la salida de Job? ¿Dónde estaba la salida de Job? ¿Dónde estaba? Job 22. El temor trae incertidumbre, el temor trae situaciones que no pueden nosotros controlar. Pero le dice, vuélvete ahora, ¿qué? O sea, regresa a tener una amistad con Él. Y cuando tú regreses a tener una amistad con Él, dice, ¿vendrá qué? Paz. Job 22, 21. ¿Ya está ahí? Dice, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello, ¿qué? Te vendrá bien. Síguele. Dice, toma ahora, ¿qué? Su ley, su palabra. ¿En dónde? En tu boca, en tu boca. Y pon sus palabras en tu corazón. ¿Sabes qué? Cambia toda la situación, cambia todos los pensamientos, cambia todas las visiones, cambia el temor a una situación de fe. Y esa situación de fe se cambia cuando quitas todas las declaraciones del mundo y pones la palabra de Dios por encima. Por eso dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. ¿Sí? Alejarás de tu casa, de tu cuerpo, de tu vida la aflicción. Tomarás, y dice, tendrás más oro que tierra, y como piedras de oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa. El Todopoderoso será tu defensa. Dice, ¿dónde ando? Y tendrás plata en abundancia, porque entonces no te deleitarás en el temor. Sabes, nosotros, dice, te deleitarás en Él. Y sabes, en el temor no es que te deleites, en el temor, ¿sabes qué? Es que lo sufres, ¿es cierto? Es que te agobia, es que estás ahí masticándolo. Y en lugar de estar masticando en el temor, dice, métete y deleítate en el Omnipotente. Deleítate en Él, alábalo a Él, adóralo a Él, deleítate en su palabra. Y sabes que empiezas a quitar la visión de lo que está sucediendo y te pones en la visión de Dios. Deleítate en el Omnipotente. Y alzarás tu rostro, orarás a Él. ¿Y Él qué? Y Él te oirá. Él te oirá. ¿Por qué? Porque tienes una relación con Él, deleitándote en Él. Cambiar la visión del temor a cambiar una visión de fe. Pero esa visión de fe es una visión en la palabra de Dios. O sea, voy a decidir en qué voy a creer. Porque la verdad, la enfermedad es una verdad, ¿es cierto o no? Pero para la palabra de Dios es la sanidad pervertida. La miseria y la pobreza están ahí, se palpan, no hay nada, no hay con qué pagar, no hay depósitos. Pero ¿sabes qué? Esa miseria, esa pobreza es la prosperidad pervertida. Por eso cuando tú te empiezas a deleitar en Él, poner las palabras de su boca, esas palabras de su boca, quitarlas, las malas cosas, y poner esas palabras de su boca y ponerlas en tu corazón, entonces te vas a deleitar y ves mover el reino de Dios en tu vida. Verás mover el reino de Dios en tu vida. Amén. Sí. Oh.
Dice, si te volvieres al Omnipotente, serás ¿qué? Edificado. Y alejarás de tu casa, de tu cuerpo, la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos de oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Y mira, te dice el Todopoderoso. ¿Sabes que Dios tiene varios nombres de acuerdo a su ministerio, a lo que Él es? No te dice el pastor será tu defensa. No te dice el Dios de amor será tu defensa. No, te dice entiende que Dios es todopoderoso. ¿Dios es qué? ¿Por qué? Porque si tú piensas que el problema que tienes es un problema difícil, el Señor te dice yo soy todopoderoso. Tienes que tener una revelación de mí, que soy todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Que todo lo puedo, que nada es imposible para mí. Y ese todopoderoso es tu defensa. Muchas veces has vivido una vida a través de la cual nadie te ha defendido, nadie te ha echado la mano, nadie ha hecho nada por ti. Pero el Señor te dice, deleítate en mí, ven a mí, entremos en pacto, entremos en amor, entremos en una relación íntima, entremos en relación de amor, de gracia, de misericordia, entremos en una relación de amistad. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Vuélvete a mí y entonces yo me pondré enfrente de tus enemigos, enfrente de tus problemas, enfrente de cualquier situación. Y mi nombre se llama el Todopoderoso, que todo lo puedo. Oh. ¿Sí? Y dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Sobre tus caminos resplandecerá luz, y cuando fueres abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos y libertará al inocente. Por la limpieza de tus manos este será librado. Dar un aplauso. Levanta tus manos.